porque usted es bueno, Señor. Es tu piedad. Y como decían los hermanos Ley, Señor, Gracias. no nos cansaremos de decir que usted es bueno, Señor. Que usted Gracias. es misericordioso, Señor Santo. Y vamos a orar por nuestro hermano Fernando, Señor, que va a traer de su palabra, Señor, de su agua, de su vida, Señor Padre. Rogamos para que él sea utilizado, Señor, como un vaso, Señor mío, para que solamente sea su nombre exaltado, Señor, y que el nombre de Jesucristo sea puesto en alto el día de hoy. Amén. Y que al mismo tiempo, Señor, nosotros, Señor Santo, nosotros seamos, Señor, edificados, aprendamos, Señor mío, y Señor ponga en nosotros un corazón de obediencia, Señor mío. Denos la fuerza, Señor mío, para entender, Señor Santo, y en el nombre de Jesucristo dejamos este momento, Señor, en sus manos. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Dios les bendiga. La paz del Señor esté aquí en este lugar, ministrando tu vida y dándote aliento y ánimo para adelante. Gracias, Pastor, por lo que nos ha traído y gracias a Dios por lo que ha hecho en los 45 años y Dios va a seguir haciendo. De etapa en etapa, de prueba en prueba, pero Dios sabe lo que hace, Él no comete errores, solamente viviendo en la obediencia a Él y confiando en que todo está bajo el control de Él mismo. Él es el que llamó, Él es el que estableció, Él es el que envió y Él es el que respaldó y el que seguirá respaldando. Gracias al Señor y la gloria sea para Dios. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy tenemos Santa Cena también, así que en el Salmo 51 es un salmo muy conocido, pero vamos a la palabra. Salmo 51 del 1 al 11, vamos a leerlo por favor. Entonces empiezo para ir ganando tiempo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gracias, Señor. Te pido que tú estés fluyendo, estés glorificándote en este día, que tu Espíritu Santo esté hablando, que no sea yo, Señor, quítame de en medio y habla tú. Yo creo que este es el mensaje que tú tienes para tu pueblo hoy, que sean edificados, que sean ministrados, que todos los que estamos en este lugar salgamos, Señor, Padre mío, con una nueva visión, con una nueva óptica, Señor, energizados por tu poder, Señor, con motivaciones, con deseos de seguir adelante y de conquistar el mundo para ti y con deseos de seguir sometiéndonos a tu voluntad, Padre. Señor, glorifícate en este lugar y fluye tú mismo, Padre. Gracias, Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, yo he estado teniendo este tema ya orando en esta semana y bueno, Dios en su gracia va añadiendo versículos, va dando dirección y bueno, lo único que yo deseo es que ustedes y todos nosotros seamos edificados y esto es importante, que tanto el que prepara la prédica y como los que reciben la prédica, nos alimentemos, podamos sacarle un buen provecho del alimento que hoy Dios nos da y esto me impacta a mí, son cosas que nos toca vivir. Dios sabe realmente, ¿no?, que nosotros vivimos una vida bastante
llena de muchas cosas que ponen a prueba nuestra fe, y esto es un tema especial, ¿no?, que aconteció en la vida de David. Es algo que un siervo, una persona que amaba a Dios tuvo que pasar, para testimonio y para también como una recomendación a todos nosotros, de que a cualquiera le puede suceder, y de que tengamos bien presente de que todas las pautas y las cosas que están selladas en la palabra, que están escritas, son guianza para nosotros. Carta de amor, pero a la vez carta también de recordarnos de que hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Es una carta, ¿no?, en que siempre sepamos tomar precauciones en el Señor. Amén. Amén. Bien, entonces lo primero, el tema se llama de esta prédica, consecuencias del pecado en la vida de un cristiano. Entonces el rey David está orando diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces él empieza a someterse a Dios en esta oración, después de haber entendido que había cometido un grave error, había pecado contra Dios y había cometido una aberración tremenda. Y él, el Espíritu Santo, da testimonio, ayuda a discernir a las personas, a darse cuenta de dónde están nuestras vidas, cómo estamos y qué cosas fueron de agrado a Dios y qué no. Y este hombre empieza a sentir una tremenda carga. Primeramente parecía que no se daba cuenta, pero Dios manda a un profeta a decirle de frente de que había pecado terriblemente. Y este hombre se da cuenta y entiende que Dios todo lo sabe y todo lo ve. Y por eso, ese momento de desesperación, él dice: Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esta historia del pecado del rey David, ¿no?, es un tema bastante fuerte. ¿Por qué? Porque fue un hombre que es un ejemplo. Dice que la Biblia que no había nadie, ninguna otra persona como con el corazón de David, y es un contraste, es algo que como que nos hace ver, ¿no? Pero si ese hombre fue un criminal, o sea, que le quitó la esposa a uno de sus mejores soldados y encima lo hizo matar en el campo de batalla para quedarse con ella y para tapar su pecado. Pero este hombre, David, es alguien que recapacita, es alguien que entiende, es alguien que ve la magnitud de lo que hizo y se arrepintió. No negó, no se llenó de orgullo, no se puso soberbio, no escapó de la presencia de Dios. Sabía que Dios lo iba a alcanzar a donde él iba, sabía que Dios estaba en cualquier parte, ¿no? Entonces, a pesar de que él cometió tremendo pecado, Dios dice de él que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Bien, este tema es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha caído en pecado, es una persona que está atada a sufrimiento, es una persona que no tiene paz en su corazón, es una persona que está contristada, es una persona que ha entendido la magnitud de su error delante de Dios, ¿no? Siempre estamos hablando de esto, de que es un privilegio servir a Dios. Y de verdad que es un privilegio, no solo servir a Dios, haberlo conocido como Padre, como Creador, como el tutor tuyo, como Maestro, como alguien que lo ha dado todo por ti, por nada. ¿Por qué? Porque tú no has pagado nada. Todo lo que Él te ha dado, no hemos pagado nada. Es un privilegio conocer a Dios y estar en sus caminos. Entonces, David siente toda esa magnitud y se da cuenta
que está en una situación muy grave. Primeramente ha perdido el sueño, ha perdido la paz, se da cuenta que ha traicionado a todo el mundo. Ha traicionado a Dios, ha traicionado a su pueblo, ha traicionado su fe, ha traicionado a su familia. Ha traicionado las convicciones que no aprendió de Dios. Todo lo que había sido como motivación de su vida, la había tirado por la borda. Y entonces, en el segundo versículo dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él está diciendo, lávame y límpiame. Pero él es un rey que viste túnicas reales, elegantes, adornadas de oro y de perlas preciosas. Duerme en cama de seda, se baña en tina de mármol, con jabón perfumado. Pero aún así, ese hombre se siente mugriento y sucio. Como decimos en Perú, por afuera flores y por adentro temblores. Era un hombre que tenía el alma perturbada, tenía el corazón desesperado, tenía todo su ser contristado. Y Dios te hace sentir su aprobación, Dios te hace sentir también muchas veces su rechazo, te contrista y te dice, me fallaste. No sé a cuántos les ha pasado el tener que pasar esas circunstancias, es desesperante. Yo he vivido muchas circunstancias en que he fallado a Dios y he sentido eso mismo de lo que sentía este hombre. Y se siente terrible, te sientes desamparado, te sientes sin techo, te sientes sin protección, te sientes que has perdido todo. Pero ahí es cuando David se acuerda y dice, Señor, tú eres misericordioso y bueno. Conforme a tu misericordia, perdóname. Porque David sabía que si había alguien que podía perdonar era Dios, si uno de corazón se arrepentía. Y él necesitaba el limpiar su alma, el limpiar su corazón, el ponerse a cuentas con Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, siempre vamos a darnos cuenta si estamos bien, si estamos a cuenta o no estamos a cuenta. Y si es que hacemos cosas y no discernimos o no nos damos cuenta si son buenas o son malas, hay que hacerse una pregunta. ¿Será que estamos bien en el camino de Dios? ¿Será que realmente hemos conocido a Dios? ¿Será que realmente hemos entrado por la puerta por la cual la Biblia nos enseña la puerta es angosta? ¿Y será que hemos entrado en el orden que la palabra de Dios nos enseña, de que primero tiene que haber conocimiento de pecado, discernimiento, y luego arrepentimiento, y luego conversión, y luego bautismo? ¿Será que todo está en orden y así poder llegar a ser salvo? Una cosa muy importante es discernir eso. Y si no hay discernimiento, si no entendemos lo bueno o lo malo, es que quizá no estamos en el camino de Dios. Una cosa muy importante, un ejemplito. Los cerditos, los chanchitos, ¿no? Los quingus. ¿Qué dice este chanchito? Dice, por ejemplo, me siento afligido porque estoy sucio. En Perú llueve mucho y los chanchitos están sueltos y en los corrales de cerdos mitad del corral es techado y mitad es abierto. Entonces a los cerdos les gusta revolcarse en el barro. No sé si ustedes han visto, allá en Perú les gusta el agua, les gusta el barro, estamos sequeando en el barro, ¿no? Entonces se le da buena comida y todo, pero tienen esa tendencia. Entonces, cuando el cerdo no tiene discernimiento y por eso no se da cuenta, ¿no?, que está sucio. ¿Ve? El Hijo de Dios, el que ha conocido a Cristo, el que ha conocido el Evangelio, se da cuenta que está sucio cuando peca. ¿Y cuál es el siguiente paso? Arrepentirse y convertirse al Señor. Entonces, mucha gente
tiene una forma de religión. Eso también existe en muchas iglesias, tienen una religión, pero nunca han sido limpiados por el Señor. Ellos han sido almidonados, han sido maquillados, bien planchaditos, pero nunca han sido lavados y mucho menos justificados por el Señor. Y esto es muy importante. Hay mucha gente que está en Latinoamérica, por ejemplo, en las iglesias católicas, diciendo que son creyentes y que son muy amantes de Dios, y muchos se creen la única iglesia del Señor sobre esta tierra, y están lejos, porque no han discernido absolutamente lo que es pecado. Todo lo que hacen les parece estar bien, y si flagrantemente ya con convicción están cometiendo cosas, dicen: Dios no es malo, Él es bueno, Él perdona. Y no es así. No es así, hermanos. O sea que cuando uno está lejos del Señor, está en pecado. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues venir a los pies de Dios a arrepentirse. Entonces, hay muchos religiosos que están muy bien educaditos religiosamente, tienen buenos conceptos de la vida, tienen muy buenos modales, son gente muy respetuosa, pero, hermanos, eso no salva. Eso no ayuda a estar en el camino de Dios a cuentas con Él. El que salva, el que da la nueva vida es Cristo. Entonces, en 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ya habéis, en el nombre del Señor, habéis sido transformados, pasados, ¿no?, de muerte a vida por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, tenemos conocimiento, sabemos que hemos sido pecadores y que al venir a Cristo hemos sido santificados, justificados, perdonados, lavados, y estamos en el camino de Dios, justificados. Y el Espíritu Santo da testimonio de eso. Amén. Se siente la presencia y el gozo de Dios en el corazón. Algunas personas piensan que con solo dejar de hacer lo malo, ir al culto y leer la Biblia, ya han sido lavados y santificados. Y eso no es así. Desconociendo el proceso de Dios, nunca han sido limpiados de sus pecados pasados y santificados en el glorioso nombre de Jesucristo. En las aguas del bautismo tampoco, no estuvieron ahí, porque ahí es, ¿no?, según la palabra de Dios, ¿no?, que dice que nuestros pecados quedan en las aguas del bautismo y somos perdonados. Bien, entonces hay mucho que diferenciar en este tema, hay una diferencia grande. Y por eso, hermanos, tenemos que entender de cómo se vive delante de Dios. ¿Cuáles son las pautas que te hacen libre? ¿Cuáles son las pautas que te hacen estar en Cristo? ¿Cuáles son las pautas que te hacen estar seguro? ¿Cuáles son las pautas que te hacen vivir en victoria? ¿Cuáles son las pautas que te hacen tener atención en Dios? Que te hacen tener reverencia, que te hacen rendirte a Él, que te hacen morir a Él, que te hacen dejar todo lo que para ti es importante como persona, y poder dejar que Él esté completamente teniendo todo el valor dentro de tu vida, el mejor interés, las mejores intenciones, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus habilidades, lo mejor de tu sabiduría, lo mejor de toda tu vida completamente. Y esto es tan especial, porque cuanto más uno está más centradito en el Señor, es que cuando más vas a sentir su presencia, es cuando más cercano lo vas a tener, es cuanto más fuerte va a estar Él dentro de ti, es cuanto más eficaces van a ser tus acciones en tu diario vivir.
más potentes. Se va a sentir el olor fragante de Cristo, flagrante, el olor sabroso, el olor dulce, el olor de su sabiduría, de que hay algo especial dentro de ti. Pero cuando un verdadero hijo de Dios peca, se siente sucio. Si usted es hijo de Dios y ha pecado, se ha sentido así, quiero decirle esto: si usted puede pecar sin sentirse sucio y mugriento espiritualmente, necesita preguntarse si alguna vez ha llegado a ser salvo. Repito, esta es la segunda vez, ¿no?, que estoy diciendo esto. Eso hay que asegurarse siempre. Y eso es muy simple. Usted entiende el pecado, usted entiende su condición, y pues hay que someterse a Dios. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la prueba inefable, la prueba viva de que usted está en el Señor? En que las obras de la carne ya no son el pan de cada día en tu vida, sino son las obras de Cristo, las obras de Dios manifestándose por medio de tu vida, en tu vida, y que la gente puede darse cuenta que en ti ha pasado algo, que en ti ha habido un cambio espectacular, que no ha sido por la mano de los profesionales, ni por los profesores, por los buenos y capacitados profesores que tienes en la escuela, sino por el poder de Dios que tú has dejado entrar en tu vida y te ha transformado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El pecado domina la mente. En el versículo 3, David dice: porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Piensa en la expresión: y mi pecado está siempre delante de mí, día y noche y día. Cuando usted está en pecado, sin haberse arrepentido, sin haber sometido todo su iniquidad a Dios, pues sus pecados lo van a seguir a todas partes, lo van a contristar, y el enemigo se va a encargar de acusarlo, de señalarlo, y todo el tiempo usted no va a tener paz en su corazón, no va a poder dormir bien, va a tener mucho, ¿cómo se dice?, mucha falta de sueño, porque usted va a estar afligido, usted va a estar pensativo, usted no se va a concentrar en lo que hace, en lo que trabaja, en lo que está estudiando, en lo que está haciendo. Usted no va a poder tener un buen contacto con Dios. ¿Por qué? Porque está en pecado, porque se va a dar cuenta que Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Sin santidad nadie sentirá a Dios, sin santidad nadie puede percibir la voz santa de Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, David está confesando y dice que porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante mía. No lo dejaba, lo martillaba, lo abofeteaba todo el tiempo. Y eso se nota, ¿sabe? Cuando uno está en falta delante de Dios, uno está suspirando profundo, estás cargado, estás volando, te sientes muy mal. A veces, me acuerdo un día que estaba yo en el bus viajando y había un hombre que suspiraba, perdón, era en el metro, un hombre que suspiraba todo el tiempo. Y yo sentía, este hombre está pero súper afligido, este hombre está cargado, se le veía pero así, todo preocupado, miraba de un lado para otro, está todo el tiempo. Y esa es una señal de que no hay paz dentro. Adentro había un terremoto. Y el creyente siente esto, hermanos, cuando no tiene paz. Y el no creyente también, cuando está lejos de Dios. El desespero invade tu mente. La tristeza invade tu vida. Se acaba y se apaga la sonrisa. Te sientes frustrado. Reaccionas muy rápido. Te enojas de todo. Ladra el perro, te enojas. Alguien se ríe, te enojas. Alguien se mueve a tu lado, te enojas. Pasa una mosca, te enojas. Se va el sol, se oculta, viene la nube, te enojas. Empieza a llover, te enojas. Hace frío, te enojas. De todo te enojas.
Y entonces se puede sentir en el exterior lo que estás viviendo en el interior. Y esto es bíblico y lo está diciendo Dios. ¿Cómo nos sentíamos cuando no estábamos en el Señor? Yo tenía todos estos síntomas. Y no creo que yo sea el único. Cuando no se conoce al Señor, pues estamos cargando todas las maldades y pecados que hemos cometido. Y peor aún, ni nos damos cuenta que son pecados. Y entonces vivimos una falta de paz y por eso también hasta nos enfermamos. Entonces, hermanos, David no podía descansar tranquilo. Lo afligía el remordimiento de lo que había cometido porque sabía que había hecho mal. Entonces, lo tenía en su conciencia. Retumbaba tanto en su espíritu que todo el tiempo estaba consciente de ello. Una prueba para saber si usted es salvo no es ver si puede pecar, sino ver si puede pecar y simplemente ignorarlo y olvidarlo. Y eso no se puede cuando uno conoce a Dios. El que no conoce a Dios va a ignorar, hace maldades, comete tanta barbaridad y no lo va a sentir. Lo va a sentir sí, porque el resultado de su vida va a ser un caos, pero no va a estar tan afligido como un creyente que sabe que hizo mal y siempre va a estar mal, le va a ir mal hasta que no haya sometido su pecado delante de Dios. Amén. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo no le permitirá ignorarlo ni olvidarlo. El Espíritu Santo pondrá su dedo en la llaga y hará presión diciendo: arrepiéntete, confiesa tu pecado. Dios te está esperando. Él te quiere perdonar. Basta de estar cargando todo esto. Basta de vivir afligido. Y eso daña el cuerpo, daña el físico, ¿no? Daña todo, hermanos. Daña a la familia, estás renegando, estás pagándote con los hijos, con la esposa, estás de mal humor en todas partes y tienes una cara de cañón. Por eso es que a veces, ¿no? Yo trabajo con clientes y veo gente que viene y nos grita, nos falta el respeto y no es que Dios los hizo así. Dios no ha hecho a la gente mal, hermanos. Dios nos ha hecho buenos, sino por causa del pecado es que vivimos así. Hemos fracasado en nuestros planes porque hemos sido tan duros de servir, de corazón. Hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Todo nos ha salido mal. Y como nos ha salido mal, la gente ya no quiere estar con nosotros tampoco porque somos de mal carácter. Renegamos, nos enojamos, somos muy pesados para la gente. Entonces nadie quiere estar contigo. ¿Por qué? Porque eres una persona negativa. Porque es una persona que lo ves todo negativamente, ofendes, hieres y crees que tienes la libertad para hacer lo que te da la gana. Entonces todo se te va. Y entonces esa gente reacciona de esa manera. Y yo sé, y veo mucha gente de esas en el trabajo cuando atiendo clientes. Y entonces yo digo solamente: Señor, perdónalo y bendícelo y ayúdalo, Señor, a que te conozca. Bien, entonces él está diciendo, David: mi pecado está siempre delante de mí. El pecado cometido lo aplazaba, lo apabullaba a ese hombre, no lo dejaba en paz en ninguna circunstancia. Usted puede darle un empujón y quitarlo del frente de la puerta al pecado que usted cometió, tratar de sacarlo de tu vida, pero él rondará tu casa y entrará por una ventana y entrará por cualquier parte y siempre estará acá teniéndote afligido, cargado, estresado y perturbado. Se presentará en tu subconsciente con un temperamento irritable, con desconcentración, como decía, insomnio, falta de gozo. Su pecado estará allí noche y día. Si usted sencillamente puede pecar y olvidarlo, necesita preguntarse lo que dije hace un momento también: ¿en realidad he sido salvo? ¿En realidad he conocido a Dios? Y por eso, hermanos, a los creyentes sí nos va a dar duro. A nosotros sí, eso nos va a remorder muy duro. Bien, entonces, esas cosas tienen consecuencias, hermanos. Como decía, te roba la alegría, te roba la calma.
a una persona que se arrepiente, hermanos, va a volver la paz en tu corazón. Dios va a volver a restaurar lo que estaba haciendo en ti y lo que había en ti. Va a sacar lo sucio, va a sacar todo lo que no pertenece a Dios y va a hacer que en tu vida haya una sinfónica sonando, haya victoria en todo momento, haya una sensación de ese gozo eterno, no solamente una sensación, sino un gozo estable en tu corazón, de que sientes de que verdaderamente tú tienes el gozo del Señor dentro de ti, te tiene establecido, te tiene bien parado. Ahora hay otra cosa, uno tiene que entender de que, hermanos, el pecado, cuando uno comete pecado, también afecta a los demás, como decía, afecta a los demás. Usted no puede fluir al 100% como persona, ni como creyente, ni como padre, ni como esposo, ni como empleado. Así que la gente, por usted y por ese pecado no confesado, va a sufrir. Entonces, por eso, dice David en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahí está reconociendo él y diciendo, Señor, solo tú y nadie más que tú. Padre, si en ti puedo hallar perdón, por eso vengo a ti, porque yo sé que solo tú me puedes perdonar. Piense sobre la primera parte del versículo donde dice, contra ti solo he pecado. ¿A quién has contristado? ¿A Dios? ¿A quién has contristado? ¿Al Espíritu Santo? ¿A quién has contristado? A Cristo. Entonces, siempre, hermanos, tenemos que pensar con el corazón y tenemos que pensar con la mente cuando hacemos cosas. David amaba a Dios, pero su corazón estaba roto. Por eso decía y repetía, contra ti, Señor, contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando una persona quiere cometer adulterio, por ejemplo, a veces planea una cita clandestina, algún encuentro confidencial en algún lugar oculto. Pero David cayó en cuenta y dice abajo, mi Dios, me estás mirando. Tus ojos vieron lo que hice. Oh Dios, Dios mío, Dios, el Dios que yo amo. Señor, he pecado contra ti. No solo he pecado, sino que he quebrantado tu ley, sino que también he roto tu corazón. Entonces, Dios todo lo ve, hermanos. Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. No hay pecado que sea oculto delante de Dios. El Señor todo lo ve. Y uno siempre tiene que tener presente cuando vive la vida, cuando las tentaciones están rondando tu vida, cuando hay circunstancias que te pueden hacer tropezar, piense en la magnitud de lo terrible que puede ser de un momento de darle rienda a la carne, puede arruinar tu vida y puede arruinar muchas vidas, hermanos. Muchas vidas. Por eso es importante siempre considerar en el Señor todas las cosas. Que uno tiene que pensarlo 2 veces y si es necesario 10 veces todo lo que tiene que hacer. Si son buenas las decisiones que usted va a tomar, si lo benefician a usted, si benefician a su familia, si benefician al Evangelio, si benefician a la iglesia y si benefician a Dios, si es para la gloria de su nombre. Esto es importante. Hermanos, en los trabajos se ponen los photocheck, las plaquetas de a quién representa usted. En el Evangelio no tenemos los photochecks aquí, pero tenemos el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados dentro. Y hermanos, nosotros representamos a ese Dios vivo y tenemos la mejor carta de presentación de ser hijos de Él. Y
recuerde que todo el mundo tiene la mirada puesta en los cristianos. A no ser que usted sea el cristiano en la secreta, de que no quiere que la gente sepa que usted es cristiano. Pero hermanos, si nosotros hemos sido llamados a ser diplomáticos del reino de los cielos, tenemos que honrar ese llamado en todo tiempo y en todo lugar. ¿Nos vamos a caer? Claro que sí. Muchas veces en alguna circunstancia quizá vamos a tropezar. Pero hermanos, el tener precauciones nos ayuda mucho a evitar caídas graves. Y que Dios siempre lo perdona, sí Señor. Pero no estemos tentando a Dios como cierta gente alguna vez en su ignorancia decía, me acuerdo, yo peco y me arrepiento inmediatamente. Eso es estar burlándose de Dios. Y la Biblia dice, el que se engaña a sí mismo, ¿no? O el que cree engañar a Dios se engaña a sí mismo, ¿no es cierto? Y esas cosas, hermanos, no van con el Evangelio. O somos o no somos. Amén. Amén. O estamos o no estamos. Y si somos y estamos, entonces vamos a tomar bien en cuenta lo que hacemos y cómo emprendemos nuestras vidas cada mañana. Es desesperante las mañanas. Justo con mi esposa hablaba, cada día tenemos que tomar decisiones y siempre lo digo, y es cierto. Usted decide cuando se despierte en la mañana si va a seguir a Dios o le va a obedecer a su carne que a gritos lo quiere lanzar al abismo, al pecado, a las tentaciones. Usted obedece, hermano. ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿Cuál es el patrón de su vida? ¿Cuáles son los fundamentos importantes que usted tiene como principios para tomar sus decisiones? Y usted decide, no su esposa, no el vecino, no la mamá ni la suegra. Usted mismo toma sus decisiones delante de aquel que lo está viendo y está sintiendo hasta el pensamiento suyo. Dios lo discierne, pero de usted depende. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha dado libre albedrío para decidir usted entre lo bueno y lo malo, sabiendo que Dios ama solamente lo bueno. ¿Dónde estamos? Amén. ¿Dónde estamos? ¿Y dónde queremos estar? ¿Cuántos le dan palmas al que vive? Amén. Gracias, Señor. Y no estamos obedeciéndole a Dios por miedo al látigo, ¿no? Como los esclavos obedecían por temor al látigo, por temor al castigo, sino nosotros obedecemos porque amamos a aquel que nos amó primero. Nosotros amamos a aquel Dios que nos ha alcanzado. Nosotros amamos a aquel que nos ha puesto en el lugar, ¿no? Especial de hijos y nos ha dado todas las cosas que Él tiene para disfrutarlas en esta vida. Y eso se puede, como le digo, diferenciar de todo aquello que hay en el mundo. Nada absolutamente de lo que hay aquí alcanza a lo que Dios nos ha dado. ¿Ve? Y por eso hay que saber valorar lo que Dios nos ha dado. Entonces, el pecado deprime el corazón también. En el versículo 8 de este salmo, David habla sobre las consecuencias de su pecado. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Hazme oír gozo y alegría. ¿Qué pasó? El pecado lo contristó tanto a ese hombre, lo apabulló, lo aplastó, que había perdido la alegría y había perdido el gozo. Ya se había olvidado de lo que era eso. Y en el Señor eso es muy frecuente. Algo muy importante, hay dos cosas importantes. Uno, primeramente, es la alegría y otro es el gozo, ¿no? El regocijo que habla Pablo. Entonces, mire, el gozo del Señor es mi fortaleza, dice la Biblia. ¿Qué significa eso? El gozo del Señor está contigo en todo momento. Cuando tú estás bien firmecito en el Señor, bien convincente, el gozo del Señor va a estar hasta el día que estés en el entierro de tu mamá. Y yo estuve en el entierro de mi mamá. Mi madre murió en el Señor hace 5 años y yo conozco al Señor hace 22 años. Y yo estaba llorando
no estaba riéndome porque se murió mi mamá. ¿Se da cuenta? O sea que el gozo del Señor estaba conmigo cuando murió mi mamá, cuando nacieron mis hijos, cuando me subieron el sueldo. Estaba con gozo en los buenos y en los malos tiempos. Pero acá hay una diferencia. Cuando murió mi mamá yo no estaba alegre, pero el día que me subieron el sueldo sí estaba alegre. El día que nació mis hijos estaba muy feliz cuando los tenía en brazos. Qué gozo, qué alegría, qué alegría. Y mi sonrisa de oreja a oreja. Pero mire, no siempre la alegría te va a acompañar. La alegría va a estar en los momentos buenos, de victorias, de alegrías, de momentos lindos. Pero la tristeza va a venir en los momentos de prueba, en los momentos de que alguien se te muere, en los momentos que alguien está con un cáncer, como ahora nuestro pastor, por ejemplo. Eso, la alegría puede cambiar, puede variar. Pero el gozo del Señor, eso nunca se va. Y hoy, el día que murió mi mamá, yo tenía gozo de que sabía que ella se estaba yendo al cielo, de que ella estaba ya en la presencia de Dios. Yo me quedaba triste, pero también con la esperanza, con el gozo de que un día yo voy a estar por fe allá. ¿Se da cuenta? Y que Dios está conmigo. Y decía, ¿cómo voy a poder enfrentar todos estos momentos que vienen en los días que yo no vea más a mi madre? ¿Cómo voy a poder enfrentar? El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Ese gozo del Señor es el que me ha hecho superar esas circunstancias. El gozo del Señor ha hecho que cuando se mofaban de mí, mire, muchos saben, pero no sé si todos lo saben, pero cuando yo conocí a Dios, 3 de mis amigos quedaron conmigo, o 4. El perro de la casa, mi mamá y mi hermana. Fueron los que quedaron cuando supieron que nos convertimos. Todos los amigos con los que tenía fiesta se fueron. Y incluso 2 hermanos míos se convirtieron el mismo tiempo que yo. Y se cayeron al mundo en unas cuantas semanas, meses. Entonces, pero yo no. Y fue, ¿cómo se dice? Algo que tenías tú que decidir. O es el mundo o es Cristo. Y esos momentos era ese gozo del Señor, eso que nunca antes había sentido hasta el día que conocí al Señor. Eso me hizo perseverar hasta este día en la fe. ¿Por qué? Porque ese gozo que me ha dado el Señor no lo he probado, no lo he degustado ni una pizca en el mundo, en lo que yo viví. El mundo me dio las espaldas, los amigos se fueron, hasta el perro se murió, pero sigue el gozo del Señor aquí, dándome esperanza, convicción, fuerzas, ánimo, aliento de seguir adelante en el Evangelio, y me da entendimiento de que no hay nada mejor ni nada más precioso que tener a Cristo como el Señor de tu vida. Amén. Amén. Eso es importante. La alegría es una cosa. Hay días que nos alegramos, hay días que lloramos. Se va y viene, pero el gozo nunca se va. Amén. Cristo prometió estar contigo hoy y siempre. Amén. Vamos a terminar aquí. Ya la hora nos gana. Vamos a ahora pasar a la Santa Cena, pero con esa convicción, hermanos, hoy día tomemos la Santa Cena. Si hay algo que tenemos que arrepentirnos, mire, esto no es un chiste, no es una broma, hay gente que no habla de esto, pero hay que ser sinceros. Hay gente que fuma, hay gente que toma alcohol, hay gente que se embriaga a escondidas, hay gente que está fornicando, adulterando, hay gente que está masturbándose, hay gente que está viendo películas pornográficas, hay gente, en el mundo hay de todo. No estoy acusando a nadie, hermanos. Yo no conozco a usted, yo no sé cómo viven, pero Dios sí nos conoce. Y por eso, hermanos, y hay gente que tiene odios, rencores, amarguras y un montón de cosas. Y esto es importante tomar en cuenta. Recuerde, todo lo que tenga el título y el nombre de pecado, así parezca chiquito, es pecado. Y contrista al Señor, claro que contrista, por supuesto. Y esto, hoy que vamos a tomar la Santa Cena, hermanos,
recapacitemos, vamos a ponernos de pie primero, vamos a ponernos de pie. Que recapacitemos hoy día, antes de pasar acá adelante, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Hay un nuevo comienzo, claro que hay un nuevo comienzo. ¿Cuándo es la oportunidad? ¿Y cuándo puede ser? Ahora, en este momento, dice la Biblia, he aquí el momento de gracia, he aquí el momento de salvación, el mejor momento de poder ponerse a cuentas. Claro que sí. David probó eso, se dio cuenta que su vida era una ruina cuando estaba en pecado. El pecado lo turbó, lo perturbó, le robó el hambre, le robó el sueño, le robó todo. Se sentía sucio, cochino, pervertido. Pero cuando él se arrepintió y reconoció la majestad de Dios y confesó su pecado, Dios lo perdonó. Y así es como Dios hoy día quiere perdonar, hoy día Dios quiere transformar tu vida. Hoy Dios quiere limpiar tu corazón. Y vamos a ponernos a cuentas, vamos a orar, vamos a decirle, Señor, perdónanos. Señor, haz que hoy en este día, Dios mío, podamos ponernos a cuentas contigo. Señor, confesamos nuestro pecado escondido. Confesamos las cosas que perturban nuestras vidas y que no nos dejan. Y que quizás, Señor, hemos bien disimulado las cosas, que parecemos muy buenos cristianos. Pero ayúdanos tú a poder ser, Señor, transparentes. Ayúdanos tú, Señor, a poder discernir las cosas como cristianos, de que si son pecados, Señor, que pongamos a cuentas hoy, Señor, nuestras vidas delante de ti. Que limpies nuestras maldades, que tú quites todo lo que perturba, todo lo que ensucia, todo lo que ha, Señor, también hecho que tus bendiciones se cierren, Señor, y no estén cayendo sobre nosotros. Señor, bendícenos. Señor, ayúdanos y danos una nueva oportunidad. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar adelante los que van a tomar la Santa Cena. Ernesto, por favor, si le llaman a Ernesto. Gracias, Jesús. Podemos pasar todos adelante y vamos a tomar la Santa Cena. Antonito, ¿nos apoyas?